A continuación, el doctor Kevin Bowles, que ejerce actualmente en el Departamento de Psicología de la Universidad de Nuevo México, nos va a ofrecer su ponencia sobre la voluntad de vivir el dolor y el compromiso con una vida valiosa. ¿Tengo que gritar porque soy un americano que grita? No, ahora ya me funciona el micrófono, menos mal. Muchas gracias por vuestra amable presentación. Gracias, Rafael, y el comité organizador de este congreso por esta invitación tan amable a daros esta presentación hoy. Soy un psicólogo clínico de formación y mi meta para el debate que vamos a tener hoy es señalaros e indicaros lo que puede hacer la psicología clínica en el tratamiento del dolor crónico. Y si soy muy honesto, os diría que lo que quiero que sería lo que yo creo que deberían hacer los psicólogos clínicos. Voy a hablar de un modelo en particular de abordaje psicoterapéutico al dolor crónico, que es el modelo de la terapia de aceptación y compromiso, o ACT. Se llama así, ACT. Es un modelo sencillo de psicoterapia relativamente nuevo, que lo que toma es lo mejor del análisis conductual y la terapia cognitiva, y es un abordaje complementario en el que sucede una complementación, un desarrollo en el análisis y tratamiento psicológico. Al final de esta conferencia quiero ofreceros una visión general de lo que hace este modelo terapéutico, daros una idea de cómo funciona esto, y luego espero querría que daros una serie de hipótesis que apoyan los resultados que tiene este modelo. En esencia, este es un gran seguimiento de la conferencia que ha dado Rafael, porque en el corazón de todo está esta pregunta. Cuando tratamos el dolor crónico complejo, ¿qué estamos realmente tratando? ¿Cuáles son nuestros objetivos terapéuticos? Y voy a proponeros que no es la intensidad del dolor lo que tratamos directamente, porque eso es muy difícil de hacer, y os voy a mostrar datos que sustentan esta hipótesis. Y entonces, si no estamos tratando el dolor, ¿qué estamos tratando? Os voy a dar una respuesta de un modelo de un psicólogo clínico que soy yo, así que tomadlo como simplemente un pequeño grano de sal. No creáis en mí, sino observad los datos que se nos han dado de forma empírica. ¿Qué estamos tratando cuando tratamos el dolor crónico? Quizá estemos tratando de facilitar la capacidad de estar con el dolor y la incomodidad, al servicio de lo que es una actividad valiosa para la persona, que el individuo esté más abierto a esta experiencia de dolor, no porque les guste el dolor, sino porque realmente quieran continuar con sus vidas y darles un sentido y un valor. Y nuestra terapia es muy explícita en volver a estar comprometido con una vida valiosa en acuerdo con nuestros valores. Y eso es exactamente lo que vamos a tratar. Y ahí es donde vamos a incidir más, así que os daré datos de esto. Hay personas que realmente ven que el problema del dolor se puede conceptualizar como un problema realmente conductual, no es solamente un problema nociceptivo. Y el problema con este comportamiento es que a menudo se dirige exclusivamente o predominantemente hacia el control del dolor. Y esto tiene un coste, y es que se aparta la atención de áreas de la vida que dan significado, importancia y vitalidad a este trabajo que tenemos, a esta tarea de vivir. Ayer, en la charla introductoria, habló de sus héroes, y yo os quiero decir uno de mis héroes. Uno de mis héroes profesionales escribió este pequeño librito que se llama Bill Fordyce. Este autor lo escribió en 1976 y son métodos conductuales para dolor crónico y enfermedad crónica. Hay tanto conocimiento clínico,
tantos consejos prácticos clínicos que son tan relevantes hoy en día como eran en 1976 en la primera revolución del dolor. Otros psicólogos clínicos y yo pensamos que era tan importante lo que se decía aquí que lo volvimos a publicar en el año 2014. Y os puedo decir con total sinceridad que si queréis saber sobre tratamientos conductuales en el dolor crónico, no hay mejor inicio que este libro. No es que os quiera vender el libro. Lo publicó la Universidad de Washington, así que yo no gano nada si se vende, sino que simplemente es una fuente apropiada de conocimiento para vosotros. Esto es algo que dijo Fordyce, y esto es una cita literal de la versión del año 76 del libro. Él dijo: cuando vemos individuos con dolor crónico, hay diferentes cosas que están sucediendo. Estamos viendo su comportamiento. Una de tres cosas y solo una de tres cosas. Él dijo: es posible que haya algún tipo de comportamiento o conducta que no ocurra de forma suficiente y que necesita ser aumentada o fortalecida en estos pacientes. En otras palabras, hay cosas que estos pacientes no hacen lo suficiente. Hay algún comportamiento que ocurre demasiado frecuentemente y quizá necesitemos disminuirlo en frecuencia o en fuerza o eliminarlo. Esto es muy interesante. Simplemente, ¿qué hacen de forma demasiada o qué hacen demasiado poco? Y luego Bill dijo: quizá haya un hueco, un salto. Necesitemos educar o entrenar a nuestros pacientes. Y si os hablo de la gente que veo clínicamente, sus problemas en relación con objetivos clínicos de tratamiento que yo quiero cambiar, invariablemente, siempre hay algo sobre estas tres categorías: conductas que hacen demasiado, conductas que no hacen y cosas que necesito enseñarles. Así que os voy a pedir que tengáis estos tres factores en mente a medida que yo hablo, a medida que os comparto cosas en mi presentación. Voy a empezar por una idea que pueda ser potencialmente radical o controvertida. En ciertos individuos con dolor crónico, puede ser difícil intentar tratar la intensidad del dolor directamente. Quizás sea difícil o duro para nosotros perseguir la intensidad del dolor, bajar su intensidad, como un objetivo terapéutico inicial fundamental. No quiero debatir esta idea con vosotros hoy, pero bueno, si lo deseáis podemos debatir sobre esto, pero quiero que consideréis esto. El dolor crónico o episódico crónico es muy común, es muy frecuente. En estudios epidemiológicos se sugiere que 1 de cada 4 o 1 de cada 5 individuos en el mundo tiene dolor crónico. Esto es incluso mayor en adolescentes. Sabemos que el dolor es muy persistente y que remite en solo una minoría de casos. Es algo muy persistente. Hay muchos estudios que sugieren que esto es verdad. Si tienes dolor crónico que persiste más de lo que debería en un punto de tu vida, es muy probable que eso va a continuar en los meses y años siguientes. El seguimiento más largo se hizo por Anderson, un estudio de seguimiento de 12 años de duración, y en el 12%, el 80% que tuvieron dolor crónico al inicio, en la línea base, tenían ese dolor 12 años después. Y eso también es consistente con otros estudios que se han hecho con Elliot. Eran el 85%. Y hemos asumido que en un punto, en el interín entre estos dos puntos de valoración, se les ha hecho tratamientos para eliminar el dolor, para reducir la intensidad de dolor de una forma fiable. Es muy difícil reducir en intensidad de una forma fiable y limpia. Y lo sabemos por la conferencia de Rafael. Es muy difícil esto. Y voy a
comentaros estos datos rápidamente. Sabemos que el tratamiento con opioides no tiene una evidencia que lo soporte en la reducción del dolor a largo plazo. Sabemos también que no hay ninguna evidencia de que los opioides aumenten la calidad de vida o la funcionalidad ni a largo ni a corto plazo. Y tienen un perfil de efectos secundarios tremendo. En muchas personas, en una de cada 30 personas, mueren de las complicaciones de las personas que son sometidas a tratamientos con opioides. Hay muchísimas recetas de opioides en Estados Unidos y en otros países. Sabemos también que el dolor continuo y la incapacidad son la norma que sigue a la cirugía de la columna vertebral. Sabemos que otras intervenciones invasivas, como los estimuladores de la médula espinal, que se colocan en la cavidad abdominal y tienen electrodos en la columna, lo mejor que puede pasar es que, comparado solo con la fisioterapia, lo mejor que pueda pasar es que la reducción del dolor asociada con estimulación en la médula espinal es algo transitorio, no reduce de forma definitiva. En 3, 4, 5 años después de la estimulación del implante, y no hay diferencias ningunas en la funcionalidad o la calidad de vida. Cuesta muchísimos dólares, desde $100,000 a $150,000. Es mucho dinero y eso no es diferente del... Podéis estar orgullosos los fisioterapeutas porque no produce un efecto diferente al de la fisioterapia. Lo último de lo que vamos a hablar aquí es de las infiltraciones por esteroides epidurales en la zona epidural. Hicimos una revisión sistemática por la Academia Norteamericana de Neurología para determinar la evidencia clínica de las infiltraciones en el dolor lumbar. Este comité de neurólogos dijo que probablemente no son efectivas a largo plazo en el alivio del dolor, en mejorar el funcionamiento o en disminuir las tasas de cirugía. Es decir, la evidencia que llegó era que probablemente no eran eficaces, y en el dolor de cuello, en el dolor cervical, no había ninguna evidencia. Y el sentido que tiene que os dé estas pinceladas de evidencia no es criticar a los profesionales que intentan tratar el dolor directamente. Es algo noble, realmente es algo importante que lo intentemos. Simplemente los datos sugieren que es muy difícil tener éxito en estos intentos de reducir el dolor. Es muy difícil atacar el dolor directamente. Y es muy difícil reducirlo para toda la vida. Volvamos a esta pregunta que hicimos. Si no estamos tratando el dolor, entonces, ¿qué estamos tratando? Y tengo un par de ideas, si no sería una charla muy embarazosa para darla. Para aquellos que estuvisteis en el taller clínico que di el jueves, hubo 2 diapositivas que voy a volver a poner, porque esto es muy interesante. Hace unos años yo estaba viendo la historia clínica de un paciente y vi extractos de una carta que le entregó a su medicina de familia, que le escribió esta persona. Era una mujer y le describía cómo era su vida. Y había un montón de frases de esta carta que me parecían muy significativas. Y era la cuestión de qué estamos tratando cuando tratamos el dolor crónico. Ella decía en esta carta: estoy intentando hacer más para quitarle la carga a mi marido y a mi hija. Si no hay cuidadores y me siento mal, no me lavo, no como, no cuido de estas necesidades básicas que son tan básicas en la escala del Maslow, de las necesidades básicas. Ella decía, el dolor está bien, pero es que tengo cosas raras que me pasan en el cuello, como si alguien me estuviera pinchando, algo que me da mucho miedo, en el brazo y en las manos siento como agujas que me pinchan. También decía, puedo soportar el dolor, pero esta debilidad, esta torpeza es peligrosa, me puedo caer. La casa está hecha un desastre, mi marido está estresado y deprimido, mi hija ya no quiere venir a vernos. Y yo me siento muy positiva y alegre, pero creo que esto no me está ayudando a que la gente se dé cuenta de lo mal que estoy, porque piensan que estoy bien. Y lo que más me impactó de esta carta es que dentro de esta carta
Hay un montón de objetivos terapéuticos. Ella nos dice exactamente los objetivos terapéuticos que deberíamos tener. Facilitar la independencia, restaurar la relación con su marido y con su hija, sentir menos miedo, ayudarla a sentir que su cuerpo se puede mover de una forma apropiada. Y nada de esto es dolor, ni una sola de estas cosas es tratar el dolor. Ayer Candy McCabe habló de lo que quiere la gente del tratamiento y presentó los resultados de una revisión sistemática. Y voy a hacer lo mismo ahora, excepto que esto es una búsqueda totalmente no científica en el Google. Si yo hago esta pregunta de qué es lo que quiere la gente obtener del tratamiento, siento que no lo podáis ver y además está en inglés, pero bueno, hay dos citas que he puesto en la búsqueda. Una es, quiero mi vida de vuelta, quiero volver a vivir. Eso es lo que oigo mucho en mi práctica clínica, en este término del dolor crónico. Y aquí puse esta frase, simplemente quiero, a la derecha, simplemente quiero que el dolor se vaya. Y los resultados de esta búsqueda tan poco científica me sorprendieron. Para esto había 1.360.000 resultados para la frase quiero volver a vivir. Esto aparecía en blogs o en discusiones, en páginas web. La gente se reunía, la gente que tenía dolor crónico se reunía y todos decían lo mismo. Este dolor me está destruyendo la vida, quiero volver a vivir simplemente. En el lado derecho lo que veis son los resultados. Más o menos 4.000 resultados, muchísimos menos. Cuando yo ponía simplemente quiero que el dolor se marche. En el dolor crónico. Esto es muy interesante. Y esta es la verdad. El primero dice, es un hombre que está experimentando el efecto de los analgésicos. Él quiere vivir. En este mismo, en el de la derecha, este hombre decía, simplemente quiero volver a vivir. Y creo que si prestamos atención a esto, tenemos una pista de lo que podemos tratar en el enfermo con dolor crónico. Rafael habló de la asociación entre dolor y sufrimiento. Y Forrest dijo, el dolor y el sufrimiento son cosas diferentes y no podemos confundirlas en la clínica. El dolor es lo difícil de tratar, pero el sufrimiento podemos tratarlo. Este es un modelo de dolor versus sufrimiento y no es un modelo muy complejo y es consistente con el sentido común. El modelo es que el dolor físico lleva al sufrimiento y la gente que tratamos son pacientes que también comprenden este modelo. Y si simplemente pudiera reducir el dolor, pienso que podría reducir el sufrimiento y cuando funciona, funciona fenomenal. Si realmente podemos reducir el dolor, hacemos un gran trabajo sobre el sufrimiento. Pero cuando no podemos, y podríamos pasarnos minutos y minutos hablando de lo difícil que es reducir el dolor exclusivamente, de cómo la vida está llena de dificultad. Hay un estudio que publicamos hace muchos años. Es un estudio para desarrollar nuestro cuestionario de aceptación del dolor. Y hubo un ítem aquí. Había una frase, le preguntábamos, ¿cuánto estás de acuerdo o en desacuerdo? Que es importante seguir luchando contra este dolor, luchando contra esta situación. Cada paciente, el 92% decía, claro que sí, es muy importante seguir luchando contra este dolor. El 92% de los pacientes pensaban esto. Y desde la perspectiva de un desarrollo de cuestionario es muy malo. No hay variabilidad en este ítem. Desgraciadamente, la lucha frecuente en el control del dolor es un predictor muy confiable, muy fiable, de que la persona siga años, meses, décadas luchando por controlar el dolor. Y eso, desgraciadamente, predice de una forma muy fiable que el dolor empeora, que hay más incapacidad, menos actividad, más depresión y estrés, más miedo y evitación del dolor,
más utilización de los servicios sanitarios. He hecho mucha investigación y otros lo han hecho y han descubierto que hay una relación realmente fiable. Esto se ha hecho de una forma transversal en diferentes muestras, en adultos, a través del curso del tiempo, en cuidado primario y terciario. Y este hallazgo es algo fiable. Si te pasas los días luchando contra el dolor, eso es algo muy duro. Esto no quiere decir que este modelo de dolor y sufrimiento esté equivocado. No, es correcto. Pero quizá no sea adecuado para el problema del dolor crónico. Y aquí un modelo del que hablaré dentro de un momento, que es bastante más adecuado, o por lo menos de forma potencial. Para aquellos que os habéis pasado tiempo en vuestra vida con psicólogos clínicos, sabéis que los modelos de una sola flecha nos ponen muy nerviosos. Si un modelo tiene solo una flecha en una dirección, nos pone muy nerviosos. Este modelo tiene más flechas, por lo menos hay más flechas aquí. Quizás sea más adecuado a la complejidad del tema que nos ocupa. Tenemos el dolor, y el dolor contribuye al sufrimiento, y hasta cierto punto el dolor contribuye al sufrimiento. Pero aquí, en este círculo inferior, tenemos respuestas al dolor y al sufrimiento. Tenemos respuestas que puedan llevarnos a más problemas. Por ejemplo, luchar para tener un control sobre el dolor está asociado con una oportunidad muy clara de que aparezca una sensación de fracaso. Y que el resultado neto de esta lucha para el dolor acaba siendo una pérdida de oportunidad y libertad de hacer cosas independientemente, y de que esto podría multiplicar de nuevo de forma exponencial el propio dolor. Aumentaría el dolor además. Estas dos cosas a las que hemos puesto un círculo aquí puedan ser realmente objetivos terapéuticos para ayudar a los pacientes con dolor. Podemos hablar a la gente de mantener una dirección de vida, de intentar que mantengan una dirección vital, de hacer cosas que son importantes para ellos en la vida, que les hacen realmente apasionarse, que son vitales. Os daré un ejemplo de esto en un momento. Lo que pasa cuando se mantiene una dirección de vida es que el éxito está en el mantenimiento mismo. El éxito está en persistir, en perseverar. Si se mantiene una dirección de vida, esto ya es exitoso, por así decirlo. Este es mi ejemplo. Tiene una hija de 11 años. Hará 12 años la semana que viene. Y es una de las personas más importantes de mi vida. Así que quiero darle prioridad a ser un buen padre de ella. Pero eso no significa que en cada ocasión, en cada situación en la que haya desafíos como padre, me voy a portar siempre como yo quiero. Ella es una preadolescente ahora mismo, así que de vez en cuando estas hormonas, estas tormentas llegan en cualquier momento, y no siempre las manejo tan bien como yo querría. Pero el éxito está en mantener esa dirección, en seguir intentando ser un buen padre, un padre apropiado, un padre que la cuida bien. Teóricamente, al mantener esta dirección vital, esto aumenta las oportunidades y la libertad, y esto aumenta la calidad de vida, y esto reduce claramente el sufrimiento. Y voy a daros más evidencia de este modelo, o eso espero por lo menos. Basado en estas observaciones que hemos tenido de forma experimental de que perseguir la reducción del dolor directamente era algo muy difícil, y de que luchar por el control del dolor era un predictor de problemas en el futuro, pensamos en alterar un poquito este concepto de lucha. Esta es mi tesis doctoral. ¿Podemos alterar la lucha en estos pacientes con dolor crónico? Reclutamos 91 personas con dolor crónico de espalda y les pedimos manipular la lucha. A la mitad les pedimos que lucharan más y a la mitad que lucharan menos. Y os voy a dar más detalles de esto dentro de un momento.
En todo el mundo, en la línea base, al inicio, les pedíamos que hicieran 7 tareas básicas: flexiones, extensiones, elevar la pierna, ese tipo de cosas. Y en esta valoración de la discapacidad física tenían valores normales. Puedes valorar o puntuar si su funcionalidad está o no está afectada. Y lo hicimos en una escala del 0 al 7. A mayor número había más discapacidad en estos pacientes. Los que están más cerca del 7 están más discapacitados y más cerca del 0 menos discapacitados. Hicimos unas instrucciones, las grabamos de 2 minutos nada más. En los individuos que luchaban más les dijimos a los individuos que les dijimos lucha más, vas a volver a hacer estas 7 actividades, pero esta vez mantén tu dolor bajo control. Queremos que priorices el control de tu dolor mientras haces estas actividades. Y les dijimos, la gente ha investigado y se ha dado cuenta de que sí, las personas pueden disminuir el dolor y así aumentar el grado de flexibilidad. Y a los otros les dijimos, os vamos a pedir que hagáis otra vez estos ejercicios para valorarlos y mirad a ver si podéis dejar que el dolor esté simplemente. No luchéis contra él, no hagáis que el dolor luche contra vosotros. Simplemente permaneced aceptando el dolor. La investigación ha dicho que sí, que la gente puede permanecer con el dolor sin luchar contra él y que eso va a hacer que puedan realmente realizar más este tipo de actividades. Intentamos alterar simplemente el componente de la lucha y volvimos a valorar la discapacidad al realizar estas tareas. Esta es nuestra escala truncada. No tuvimos un gran efecto porque fue una intervención breve, pero en las personas a las que les pedimos que siguieran luchando estuvieron más discapacitados al final del estudio. Su discapacidad de media aumentó muchísimo más en los que les pedimos que lucharan contra el dolor. Y sin embargo, en los que les pedimos que lucharan menos, fijaros cómo hay una pendiente hacia abajo, que fue estadísticamente significativa. Y también valoramos la intensidad del dolor después de cada tarea y se agravaron y en ningún punto hubo diferencias en la intensidad del dolor en ambos grupos. Esto sugiere que su forma de abordar el dolor fue lo fundamental. Pero esto, por supuesto, no es solamente una cuestión de simplemente aceptarlo. Hay algo más que está aquí. Y ahora voy a mirar cómo ando de hora en esta presentación porque quisiera ser puntual. Voy bien. No simplemente es cuestión de simplemente aceptarlo. Hay valor en por qué nos gustaría o estaríamos dispuestos a permanecer más con el dolor. Hay áreas en la vida en las que realmente podríamos involucrarnos más y permanecer con el dolor o el distrés. Voy a presentar otro estudio, no es uno de mis estudios. Me hubiera gustado que fuera porque es tan maravilloso este estudio que se ha hecho. Es un experimento con el dolor agudo y en este experimento un grupo de estudiantes se les llevó al laboratorio de psicología, se les dio un par de set de instrucciones y luego se hizo el experimento. Es una tradición de tener laboratorios a los graduados, les pagas algo y haces experimentos con ellos, con los estudiantes universitarios. Y la primera condición fue control. Fue una condición de atención, simplemente. Y en estas condiciones a los participantes se les leyó la Constitución de los ciudadanos durante media hora. El segundo grupo se le hizo una manipulación de aceptación del dolor, una manipulación que fue parecida a la de no luches, lucha menos, no dejes que el dolor decida cuándo quitas el contacto con este estímulo, que era simplemente meter la mano en agua helada. Metían la mano en agua helada
Y este era el estímulo que se les daba. Se les decía, no luches contra el dolor y que el dolor no sea lo que haga que saques la mano. Y en el tercero, y hubo también lo mismo que antes, pero también una manipulación con los valores. Se les pidió a los estudiantes cuando venían al laboratorio, ¿qué cosas te importan en la vida? Se les preguntó esto. Y la mayor parte de la gente dijo los amigos y la familia, porque eso es lo que más importa a los jóvenes adultos, sus amigos y su familia. Y creo que es algo muy interesante, muy inteligente. Intentaron unir esta idea de los amigos y la familia y se les dijo, cuando metas la mano en el agua helada, imagínate que alguien se ha metido en problemas en un lago helado. Si nunca habéis estado allí, hay lagos helados en los que te congelas. Imagínate que tienes un amigo o una familia que se ha caído en el lago helado y te puedes ayudar, les puedes ayudar metiéndote en el agua, pero para hacerlo tienes que querer estar en contacto con este estímulo adverso, con el agua helada. Y estos fueron los resultados. Midieron 3 variables primarias: la tolerancia al dolor, cuánto tiempo la gente podía dejar metida. Perdonad, primero lo que he dicho no es correcto. Primero fue el umbral del dolor. Él está diciendo que perdonéis, que se ha equivocado. Primero el umbral del dolor, luego la intensidad del dolor y luego la tolerancia al dolor. ¿Cuánto tiempo podían permanecer en contacto con este estímulo adverso? Descubrieron que no había ninguna diferencia en el umbral del dolor. La gente decía que a los 20-25 minutos de tener la mano metida, a todos les dolía en el mismo momento, ya les empezaba a doler. La intensidad del dolor, el grupo de valores dijeron que tenían mayores valores de dolor, pero cuando vimos la tolerancia, había diferencias realmente espectaculares, realmente importantes. Cuando esta aceptación del dolor estaba acoplada con valores, fijaros qué tolerancia más grande, el doble de tolerancia a individuos con otras condiciones. Esto fue una manipulación experimental de dolor agudo y su importancia con el dolor crónico no es tan aparente quizá, pero me pregunto si aquí hay un principio de base, que los individuos que tienen problemas crónicos, emocionales, físicos, de salud, si tienen una razón para permanecer en contacto con este estímulo adverso, quizá lo harían durante más tiempo, quizá con más fidelidad, quizá encontrarían más significado en ello, etc. Así que hay un enfoque en este modelo de ACT y hemos visto que este enfoque ha aparecido durante los últimos días mucho. Es un enfoque en valores. Los valores son la respuesta a por qué queremos seguir vivos, de qué queremos que vaya nuestra vida, qué significado le damos a nuestra vida, qué le da valor y significado e importancia a esta tarea de vivir. Y hay muchos ejemplos. Esto no es una lista representativa, pero son cosas como los amigos, la familia, relaciones íntimas, interpersonales, independencia, trabajo, tu profesión, tu formación, tu aprendizaje. Creo que esto es algo importante que os ha traído aquí en el día de hoy. Ocio, actividades de recreación, espiritualidad, ser un buen ciudadano, pertenecer a una comunidad. Algo de lo que hay en esta lista seguro que también les importa a nuestros pacientes. Esto es lo que sabemos que tiene importancia en las pacientes con dolor crónico en relación con luchar menos y tener actividades basadas en valores. Esto sí lo podemos tratar cuando tratamos a pacientes con dolor crónico. Podemos trabajar con los valores. Sabemos que está asociado con un mejor funcionamiento. Sabemos que está asociado con un mejor funcionamiento. Sabemos que las acciones que luchan menos y que están alineadas con los valores van a producir una mejor funcionalidad emocional y física en el futuro, en 9 meses, en 3 años. Y sabemos que si diseñamos tratamientos alrededor de esto, de
disminuir la lucha o aumentar el bienestar. Si lo hacemos en el tratamiento, sabemos que el grado en el que podemos mejorar estas cosas está asociado con una mayor mejoría en el distrés, en la incomodidad y en el dolor. Si trabajamos con menor lucha y mayor aceptación y valores, vamos a tener buenos resultados. Primero será una mayor disposición a tener la experiencia del dolor y un compromiso más frecuente con actividades que ellos valoran. Y eso, digamos que cumple los criterios de Google, de quiero mi vida de vuelta. Así que en los últimos 10 minutos os voy a dar una visión general de algunos de los resultados que hemos tenido en nuestros programas de tratamiento interdisciplinar. Estos datos están extraídos de programas en los que yo he trabajado en el Reino Unido o que yo he ayudado a poner en funcionamiento. Y voy a tener uno en Nuevo México también. Nuestros programas de rehabilitación son interdisciplinarios. Hay psicólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, médicos y enfermeras. Pero la clave de estos tratamientos es que todo el mundo opera desde el mismo programa. Intentamos aumentar el bienestar y una vida orientada a valores. Por ejemplo, los fisioterapeutas utilizan sus formidables capacidades para ayudar a que estos individuos utilicen el movimiento y la actividad física como una forma de mejorar estas acciones orientadas hacia valores. El ejercicio tiene que ver con poder comprometerse luego a realizar actividades que tienen sentido para ellos, y seguro que vosotros también lo hacéis en vuestro trabajo. Se hacen en grupos de 10 individuos, personas que tienen realmente un dolor crónico debilitante y realmente importante y que no se han beneficiado, llevan de otras intervenciones y que llevan mucho tiempo con este dolor. El programa son de 40 a 50 horas de intervención en pequeños periodos. Estos programas de los que os hablo son 50 horas en 4 semanas, durante 2 días a la semana, 6 horas y media cada día. Quiero que miréis esto. Estas son algunas de las cosas que valoramos a lo largo de nuestro tratamiento, que, como yo os he dicho, disminuye la lucha y aumenta el compromiso con valores. Este es un registro diario que rellenan cada semana. Al final del primer día, y valora el dolor en una escala del 0 al 10. Os dice, dinos cuán malo ha sido tu dolor en la pasada semana. Valoran también en la visión central la lucha o la falta de disposición a estar con el dolor, su lucha para tratar de disminuir el dolor, cuánta lucha han tenido en esa semana. Y luego al final les pedimos su compromiso con actividades valiosas para ellos, actividades que les dan calidad a su tarea de vivir. Por ejemplo, lo efectivo que ha sido en realizar acciones que han contribuido a una mayor calidad de vida, a una vida más llena de vida, más vital. Y vimos aquí la disminución en la lucha y el aumento de una actividad valiosa. Y realmente el éxito estuvo ahí, en disminuir la lucha y aumentar tareas orientadas hacia valores. Y os voy a mostrar, por ejemplo, un paciente. Hicimos un seguimiento de 3 meses en una escala de 0 a 10. Una mujer de 40 años diagnosticada con esta cosa a la que llamamos fibromialgia. Una mujer de 40 años. Y el diagnóstico era fibromialgia. En las 4 semanas de tratamiento, esto es lo que le sucedió al dolor. El dolor fue oscilando, como veis, en altibajos, y eso está bien, totalmente bien. Mirad lo que le pasó a la lucha. Al principio del tratamiento, la lucha empezó más en esta mujer, se elevó mucho, y esto no es algo poco frecuente. Al empezar el tratamiento es difícil y puede que luchen mucho más al principio. Y si la lucha hubiera quedado tan arriba, nos preocuparíamos, pero no es lo que pasó. En esta mujer, la lucha cayó en pendiente hacia abajo en el seguimiento de 3, por debajo de 1 en el seguimiento de 3 meses.
el tratamiento, la parte del tratamiento orientado hacia valores subió hacia arriba y se mantenió alta. Y esto es un éxito de tratamiento para nosotros. Los resultados, los objetivos de tratamiento en ese seguimiento de 3 meses, esto sí nos pareció que fue un éxito. La discapacidad realmente aumentó hasta un nivel que no pudo ser solamente medido de una forma conservadora. Nuestras estimaciones fueron conservadoras. Aumentó la actividad orientada hacia valores con una discrepancia del 70 al 25%. Les dijimos que dijeran la importancia de esas áreas alineadas con valores y hubo realmente una discrepancia del 70 al 25%. Había mucha menos discrepancia entre lo que realmente querían hacer porque tenía valor para ellos y lo que no. Y las consultas bajaron de 5 a 0. Así que con la mano en el corazón, esto es difícil decir que hemos tenido un éxito con la mano en el corazón, pero realmente estaba menos incapacitada, hacía más tareas orientadas a valores y pasaba menos tiempo visitando a médicos. Rápidamente, este es otro paciente, un paciente de 50 años, tenía un dolor horroroso en la cabeza, en el cuello. El dolor bajó un poquito en el curso del tratamiento y eso está bien. La lucha bajó muchísimo y el compromiso con actividades relacionadas con valores subió y el dolor había subido un poquito a los 3 meses. La lucha había bajado totalmente y las actividades orientadas a valores habían subido mucho, así que para nosotros esto es un éxito. Había mejorado la discapacidad, la discrepancia había bajado y las visitas médicas habían bajado de 15, antes del tratamiento eran 15, antes del programa educativo, a 2. Y no siempre funciona todo. Había un joven y el tratamiento no tuvo el efecto que esperaba. Su lucha con el tratamiento seguía altísima, en un nivel de 10. Y nos preocupamos por esta lucha tan significativa y realmente sabíamos que aunque había subido mucho la actividad relacionada con valores, aunque subió al principio, en la semana 3, al final, en el seguimiento de los 3 meses había bajado y cuando vimos los resultados del tratamiento, era un fracaso del tratamiento realmente. No había mejorado la discapacidad. La performance en los valores permanecía con una discrepancia muy similar y no habían mejorado. En interés del tiempo hemos publicado estos datos y hemos descubierto que estos patrones de mejoría esta discrepancia que habíamos visto, lo que vimos claramente fue que si no había cambio en estos valores que estábamos viendo de menos lucha y más valores, entonces no iba a haber un cambio realmente fiable en el éxito del tratamiento. Vimos una larga muestra de 174 pacientes que acaba de salir en una publicación científica en el Journal of Consultant and Clinical Physiology, lo veis abajo, y vimos que había un modelo de mezcla de tratamiento, un Growth Mixture Modeling, que usamos para valorar si realmente había habido cambios. Lo que vimos es la calidad del cambio, la trayectoria del cambio en dolor y distrés no está relacionada realmente con las mejorías significativas que sí que vimos en la incapacidad física, en la incapacidad psicosocial, depresión, miedo, evitación relacionados con el dolor, aceptación del dolor, compromiso con valores y el funcionamiento físico observado y en las visitas a profesionales. Esto lo que nos dijo es, no tiene que bajar el dolor para que un tratamiento podamos decir que ha tenido éxito. Os voy a mostrar estos resultados más amplios. Esto fue una publicación que publicamos en el 2009 en el Reino Unido y aquí están los resultados. Hubo un cambio en la disposición a sentir dolor, un cambio en la discrepancia de valores, una mejoría en la discapacidad, una mejoría en el estado depresivo,
una mejoría en el miedo relacionado con el dolor y una mejoría también en la asistencia a consultas médicas. Todos estos resultados los he estandarizado de esta forma. Coloquialmente, desde el sentido común, veis aquí como en el 0,2 sería un efecto muy débil. Un efecto medio de la intervención sería hasta el 0,8 más o menos. Y de media lo que tenemos es una media de la mitad de la desviación estándar. Si ya realmente el efecto del tratamiento es robusto, es de 0,8 para arriba. He puesto en azul de pre a post tratamiento, en negro de pretratamiento a 3 meses de seguimiento y en amarillo con un seguimiento de 1 año. Y mirad simplemente el tamaño de estas barras. Realmente esos cambios, esas mejorías persisten en un seguimiento a 1 año. También hicimos un seguimiento a 3 años. Este es el mismo gráfico que antes, solamente os lo he puesto cambiado de posición, la aceptación al dolor, valores, la sensibilidad al dolor, depresión, ansiedad relacionada con el dolor, discapacidad física, discapacidad psicosocial y consultas médicas, consultas a profesionales de salud. Este es el cambio, este es el grado de mejoría desde antes del tratamiento hasta un seguimiento a 3 años. Y de nuevo, una visión general os dice que hay realmente a 3 años se mantienen las metas de tratamiento. Solo vimos una caída en la mejoría en la intensidad del dolor, que disminuyó significativamente, y curiosamente el grado de mejoría en la discapacidad física disminuyó. Así que realmente mantuvimos estos logros de un efecto medio a un efecto más pequeño. Dejadme que termine ahora con unas pocas diapositivas. En esencia, lo que yo y otras personas y lo que Wilford propuso hace 40 años es que podía haber un aumento de la disposición del paciente, de la aceptación a tener experiencias desagradables o aversivas en servicio de aquello que consideramos importante. Y podemos utilizar nuestras habilidades terapéuticas para conseguir un compromiso conductual del paciente para que se mueva hacia lo que valora. Aunque siga teniendo estas experiencias que no desea. Y esta es mi comprensión de lo que es la terapia de aceptación y compromiso. La Asociación de Psicólogos Americanos realmente lo que nos dice es que cuando evalúa diferentes abordajes terapéuticos psicológicos por un comité de expertos imparciales, esto realmente está en la página web. Lo que dice es que no voy a hablar muy en detalle de todo esto, de estos estándares que tienen que tener, pero cuando han evaluado realmente con evidencia científica y de investigación, han visto que realmente tiene una evidencia científica el utilizar terapia de aceptación y compromiso. Así que para algunos pacientes, en ciertos momentos, el dolor ya no parece ser el problema fundamental. El problema es que respondiendo normalmente al dolor, responder de forma normal al dolor, el comportamiento a menudo se dirige hacia el control del dolor y se aparta de zonas que dan significado e importancia a su vida. Así que tenemos métodos terapéuticos que pueden trabajar en esto, enfocándose directamente en el objetivo de estas pérdidas y restricciones de su vida. Caminar hacia esa disposición a poder convivir con los pensamientos y emociones asociadas al servicio de una mejoría en la vida. Podemos medir resultados en una vida con éxito y no de la severidad de los síntomas. Y la última diapositiva dice... Fordyce decía en 1988, en 10 palabras, algo que me ha llevado a 50 minutos contaros. Él dijo esta frase y fue publicado
en la revista de psicología y dijo: la gente que tiene algo mejor que hacer no sufre tanto. La gente que tiene algo mejor que hacer en sus vidas no sufre tanto. Muchas gracias por vuestra atención. Y si hay preguntas, por favor, estoy deseando. Mientras se va animando el aforo a hacer algún tipo de pregunta, mira, por aquí tenemos una. Adelante. Buenos días. Mi pregunta va dirigida especialmente al señor Bols, pero igual también Rafa Torres puede dar su opinión sobre ello, o yo creo que cualquier persona de los ponentes puede dar su opinión sobre ello. En el masterclass del jueves nos habló de la importancia, de la necesidad de empezar su intervención terapéutica por una excusa reflexiva con el paciente. Y creo que nadie puede estar en desacuerdo con ello. Quizá mi pregunta va dirigida más hacia mi dificultad personal, pero quizá también una dificultad que comparten más compañeros en la sala. Y para ello me va a permitir que intente reproducir lo que en este caso es una amiga, pero puede ser cualquier paciente con dolor crónico, nos dice: me da pánico acostarme porque por la noche no duermo. A lo mejor me levanto a las 5 de la mañana porque tengo que tomarme la glucemia, la tengo baja, me tomo una galleta porque mi médico de cabecera me ha dicho que me tomo una galleta porque bla, 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 bla. Cuando me levanto son las 6 de la mañana, me duele todo, estoy cansada, no tengo ganas de hacer nada, me duele la espalda, me duele el hombro, tengo que, en este caso, tengo que ir a ver a mi médico de cabecera, pero me cuesta vestirme porque me duele cuando levanto el brazo. He ido al fisio, pero boca arriba, me dice que me tumbe boca arriba, no puedo tumbar boca arriba porque los fisios no me entienden, porque fui a un fisioterapeuta que bla, 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 bla. Y está 5 minutos así y yo, sinceramente, ahí no soy capaz de hacer excusa reflexiva ni nada. Intento, yo creo que es muy difícil, muy, muy, muy difícil manejar, no intentar decir algo oportuno, sino simplemente mantenerte a la escucha ahí. Quizá pueda decirme algo que podamos hacer o cómo manejar este problema que creo que nos afecta a muchas personas. Esa es una experiencia bastante común. No escuchamos. El micrófono no está abierto, el suyo, yo creo. Bueno, una sugerencia que quizás podría compartir para este tipo de situación sería que, dejar que la persona se explaye, cuenta la historia durante esos 5 minutos. A lo mejor en algún momento hay que intervenir y cortar. Yo en ese tipo de situación quizás lo que diría sería: muy bien, ahora ya comprendo todo lo que te está pasando, todo lo que con lo que estás luchando en la vida, ¿no? Y ahora quiero asegurarme de que tengo toda la información precisa y me gustaría saber algo más sobre qué está pasando en tu vida que te parece que es importante. Y la respuesta típica sería: no hay nada importante en mi vida ahora, en estos momentos, nada funciona bien, nada es importante en estos momentos, este dolor, esta enfermedad se lo ha llevado todo por delante, ¿no? Bueno, y en ese momento quizás hay una oportunidad mágica, en mi opinión, de decir: pues me gustaría que no olvidáramos esto que acabas de decir. Creo que si quieres hablar de ello, vamos a ver si discutimos un poco sobre cómo podemos recuperar la vida de nuevo, incluso a la vista de tanta adversidad. ¿Qué tipo de cosas son importantes para ti, incluso ahora con todos estos problemas? Si te dicen nada, bueno, ¿qué era importante entonces para ti antes en el pasado? ¿Qué podría ser importante en el futuro? Creo que aquí podemos empezar a obtener un poquito de luz, a arrojar un poquito de luz en esta conversación. Es una metáfora que yo creo que se entiende, ¿no? Un poquito de sentido del rumbo, de dirección. Y si somos capaces de aportar esa luz, quizás podemos intentar modular la conversación para hablar un poco más de la parte de la luz y no tanto de la oscuridad, ¿no? Y quizás podemos utilizar esa parte del diálogo como barómetro, como marcador del éxito del tratamiento. En fin, ese tratamiento que vamos a hacer conjuntamente, hay que decir al paciente, podemos ir avanzando hacia esa zona de luz, de importancia, de vitalidad, de relevancia, llamémoslo como queramos, como marcador del éxito del tratamiento. Infinito. Haré también mi comentario. El problema que tú presentas, dices 5 minutos. Yo tengo pacientes que pueden estar hora y media, sin ningún problema. Hablando, y además sin poder parar de hablar y contándome la historia. Entonces,
tú lo único que haces es exponer un problema, y es que necesitamos aprender estrategias para manejar esos pacientes. No te lo han enseñado. En la facultad no sabes hacer una entrevista a un paciente en esto es complejo, no sabes qué otras estrategias utilizar, pues estás señalando una falta de formación que se puede suplir. ¿Quieres dedicarte al paciente con dolor? Fórmate en dolor. Hay una necesidad de formación, punto. Buenos días. Por aquí hay una pregunta. Sí. Varias preguntas por aquí. Si podemos acercar el micrófono. Buenos días. Para el señor Bols. Quería comentarle acerca de un caso clínico que tengo. Una paciente que tiene su dolor no debido el dolor a su propio cuerpo, sino es un factor externo, ¿no? Esta paciente refiere que cada vez que coge a su niña, que ya tiene 4 años, le empieza a producir dolor en el hombro. O sea, el factor de su dolor es producto de un factor externo. Entonces, ¿esto cómo se puede abordar? Es diferente, ¿no? Porque aquí los valores, ella dice, yo soporto mi dolor con tal de que mi niña esté bien. O sea, que la complazca porque quiere que la niña la tenga en sus brazos, que se sienta muy segura. Entonces ella refiere de que acepta este dolor para que su niña esté bien. ¿Cómo abordo esa parte, no? Gracias. Gracias. O sea, sí, a ver si me atrevo a ser un poquito descarado aquí y atrevido. Potencialmente estaríamos aquí ante un problema que es más para el terapeuta que para el paciente, ¿no? Quizás. Quiero decir, y lo digo con empatía y con amabilidad, pero si la madre, en tu opinión profesional, ¿no? ¿Tú crees que la madre está deseosa de experimentar ese dolor por sostener a su hija? Y si no hay un riesgo de lesión, si nada está roto, si no hay problemas en ese sentido, pues no estoy muy seguro de que haya un problema. Además, cabría decir que ser una madre compasiva y que cuide de su hija no se limita a sostenerla en brazos, ¿no? La verdad es que sí, yo exploraría en este caso otras formas de permitirla realizar, digamos, esa vocación de madre, ¿no? Muchas veces hay abuelos y abuelas que no pueden cogerles en brazos, pero sí que pueden sostenerlos sentados, hablar con ellos, hacer cosas. O sea, ser una buena madre no se le invita a coger en brazos a tu hijo, ¿no? A tu hija. Quizás eso te pueda ayudar a la hora de plantearte o reflexionar sobre este problema, ¿no? Y para ello, pues abrir un poquito la definición de esos valores de madre. Yo creo que eso quizás puede responder un poco a tu pregunta. Gracias. Hola, buenas. Yo quería hacer una reflexión o un ejemplo que pongo yo a los pacientes para explicarles que el dolor tiene un componente cultural muy importante. Entonces, hace unos años tuve la suerte de estar en Vietnam y estuve viendo cómo funcionan los hospitales de allí. Allí hay hospitales que trabajan solo con medicina tradicional china. Hay hospitales que trabajan con una medicina mixta y hay hospitales que trabajan solo con medicina occidental. Yo estuve en un hospital en el cual se hacían intervenciones quirúrgicas a los pacientes sin fármacos. Es decir, allí la farmacia, digamos, lo que aquí sería la farmacia del hospital, es una cocina enorme con un montón de calderos hirviendo plantas que le dan a los pacientes y en una intervención quirúrgica, por ejemplo, yo presencié una en la que extirpaban un trozo de colon a un paciente, no se utiliza anestesia. Se le pone agujas de acupuntura al paciente y se le hace una incisión, se le corta el trozo de colon
se le cose, es decir, imaginad todo el daño tisular que eso supone, ¿no?, en el cuerpo, ¿no? Sin embargo, el paciente no tiene ningún tipo de dolor. Es brutal ver eso. O sea, no creo que sea por canales energéticos ni historias de esas, ¿no? Es cómo la cultura puede bloquear ese dolor que debería sentir ese paciente ante ese daño tisular, ¿no? Entonces, claro, ya te ponéis a investigar un poco y resulta que esos niños que van a la escuela saben desde pequeños que la herramienta que tienen ellos para luchar contra el dolor, contra un constipado, de hecho les enseñan pequeñas cosas. Mira, cuando tengas tos te tienes que pinchar aquí, cuando tengas fiebre hay que hacerte esto aquí y allá. Eso lo aprenden desde pequeños y luego su cerebro está preparado para aguantar un dolor tan grande, o sea, no para aguantarlo, es que no sentía dolor ese paciente que yo estuve, ¿no? Y luego, en el caso contrario, una vez, hace muchos años, en un curso con Lori Beth, nos contó que habían hecho un estudio o habían estado investigando en una tribu que creo que era del Amazonas, pero no lo sé exactamente, que nos enseña exactamente el lado opuesto, ¿no? Cómo la cultura puede hacer que ante la ausencia total de daño en el tejido, una persona pueda sentir un dolor terrible. Nos explicaba que en esa tribu, el jefe de la tribu era aquel hombre que más hubiera sufrido en los partos de sus hijos. Entonces nos decía que, bueno, era así, o sea, desde pequeños ellos aprendían que el jefe era el que más sufría. Cuando su mujer se ponía de parto, ella le cuidaba y porque él, desde luego, tenía un dolor horrible, ¿no? Porque lo había aprendido, ese era un tema cultural. Y bueno, pues ya cuando la mujer acaba de parir, se iba a un rinconcito y tenía a su hijo y tal, pues ya al hombre se le pasaba ese dolor, ¿no? Yo siempre le pongo este ejemplo a los pacientes para que vean cuánta importancia tiene la cultura en la percepción del dolor. Solo era esto. Muchas gracias. En primer lugar, enhorabuena por las ponencias y mi pregunta va un poco más dirigida a Rafael, aunque si quiere algún otro ponente responder. Ayer Erika habló de que los ibuprofenos, por ejemplo, eran un DIN o los fármacos, la única solución en el modelo actual, igual en tratamiento de pacientes crónicos, cuando haya fallado muchos de los médicos, por decirlo de alguna forma. ¿Realmente los fármacos cronifican más las lesiones o el dolor, por decirlo de alguna forma? ¿El fármaco o los opiáceos, por ejemplo, que usted ha comentado, que son inflamatorios, influyen realmente en el dolor y hacen que se cronifique más? ¿O qué opinión tiene usted al respecto del tratamiento con fármacos que realmente provocan más cronicidad en las lesiones? Bueno, creo que lo hemos comentado ambos dos. Por un lado, los opioides inducen una sensibilización y hay distintos mecanismos, tanto a nivel periférico, porque regulan al alza los receptores TPRV1, como a nivel del ganglio de la raíz dorsal, que produce una hiperactivación glial con liberación de citocinas, de aumento de la sustancia P, CGRP, como a nivel de vías facilitadoras con un incremento en la liberación de colecistoquinina. O sea que los opioides inducen hiperalgesia, y eso se conoce. Por tanto, ahora, en fin. Y lo que me ha gustado mucho que ha comentado Kevin Bowles es con respecto no solo al dolor, sino a otras variables asociadas al consumo de fármacos. That's your turn now. Gracias, Rafa. Gracias a los traductores. Bueno, había dolor crónico antes de los opioides, ¿eh? No lo olvidemos. Un poco al hilo de esa conversación que teníamos antes, hay una cita que se me ocurre ahora, que recuerdo ahora, que viene a decir, una mujer que no sentía el dolor hasta que no lo podía soportar ya más, ¿no? Me parece que eso encapsula muy bien esta idea de las respuestas al dolor y su variabilidad. Por eso, en torno a la medicación ahora, bueno, los analgésicos.
En el caso del dolor crónico, yo creo que es importante que recordemos, y lo hacemos, que que estos están pensados para el dolor agudo. Y hay esos cuidados paliativos, esos argumentos de hace ya 20 años, pues consistían en quitar las barreras a las prescripciones, sobre todo con gente que estaba muriéndose de cáncer, por ejemplo, ¿no? Son personas que sufrían muchísimo, se decía, tenemos la tecnología para ayudarles y la adicción que nos importa, se están muriendo en todo caso, ¿no? Y eso es un pilar, digamos, de ese tipo de cuidados paliativos, ¿no? Ahora, claro, ese argumento se transfirió de alguna manera a otros ámbitos, ¿no? A las patologías crónicas, se sigue usando el mismo argumento, que no nos ha de preocupar la adicción. Y yo creo que si estamos hablando de tratamientos paliativos aplicados a una situación crónica, y esto incluye, por cierto, técnicas de relajación por parte de los psicólogos, potencialmente, incluye también meditación analgésica, podría incluir también masajes, ultrasonidos, cosas que tienen una naturaleza paliativa. Si se pudieran aplicar también para las condiciones crónicas, bueno, hay que tener mucho cuidado también, porque los resultados son perdurables. Y no sé si esto es exactamente la respuesta a tu pregunta, pero es más amplio que los analgésicos. Los opioides, más concretamente, sabemos sobre ellos que son fisiológicos, que son procesos que pueden potenciar la transmisión del dolor. Sobre todo los opioides, cuando se utilizan durante un tiempo prolongado, hay datos muy asentados sobre los cannabinoides, o sea, que hay que tener bastante cuidado con esto, en mi opinión, y a un nivel muy básico. Ya lo que conocemos sobre los opioides y otros analgésicos también es que para muchas personas que tienen dolor crónico no mejoran, digamos, de manera fiable la vida, la funcionalidad de los pacientes. Y yo creo que desde el punto de vista de los profesionales de la rehabilitación, ahí tenemos un papel que jugar y podemos aportar algo importante, ¿no? Buenos días. Mi pregunta va posiblemente más hacia el señor Wolfs. Rafa ha hablado de esa dependencia que muchas veces se establece entre personas con dolor o entre una persona con dolor y un familiar cercano. Todos hemos tenido pacientes cuyo familiar más cercano, su hija, su mujer, su marido, ha adoptado el papel de cuidador primario, y cuando ese familiar enfermo ha desaparecido, la figura del cuidador primario prácticamente se ha quedado sin un objetivo en la vida. ¿Qué sucede cuando ese cuidador primario es nuestro paciente con dolor crónico y asume ese papel de cuidador como esos valores de los que usted habla, para superar y para aceptar el dolor que tiene? ¿No podríamos estar aumentando esa dependencia de esa persona por esa situación? Sin duda. Y yo creo que nada de lo que hagamos carece de riesgos. Los tratamientos no siempre funcionan. Yo diría en este sentido que si nos preocupa el hecho de que haya una independencia ahí insana que se está generando, ¿no?, pues deberíamos cambiar de estrategia para garantizar que ese cuidador también se está ocupando de sus propias necesidades, de su propia vida. Quizás en ese sentido pues hay que establecer la línea entre quién es el paciente, ¿no? Y si hay dos, si ambas vidas, si las vidas solamente giran en torno a cuidar del dolor, seguramente eso no va a realizar a ninguna de las dos personas, ¿no? Yo he vivido en Bath durante muchos años, en ese hospital que nos mostraron ayer, ¿no? Y había allí un paciente adolescente y también a veces aparecen ahí las madres hay un programa, de hecho,
Las madres y los padres también intentan ser buenos padres, claro, pero es que a veces ahogan a estos jóvenes, ¿no? Son superprotectores o hiperprotectores y son insanos en ese sentido que estás tú un poco sugiriendo, ¿no? Como cuidadores. Y parte del tratamiento en ese caso consistía en cortar ese nudo. Y en un momento dado, en mitad del tratamiento, de manera muy suave, digamos, les quitamos, les alejamos de la sala del tratamiento. Y entonces las madres iban a comprar y recordaban también lo que es volver a ser adulto, ¿no? Y cuando regresaban, pues se habían dado cuenta de que no les había pasado nada grave a los hijos en su ausencia. Al contrario, habían funcionado muy bien en la ausencia de los padres, ¿no? En la sala del tratamiento, ¿no? Y entonces, por eso las mismas razones que tú mencionas, ¿no? Son padres que tienen muy buenas intenciones, pero a veces tienen un impacto negativo en la funcionalidad de sus propios hijos. Y esto sucede muchas veces también con las parejas, ¿no? Cortar a veces esos lazos, dejar que cada uno tenga independencia en su vida para que la persona que tiene el dolor pues también recupere su propia independencia. Yo creo que puede ser interesante también, sí. Queda tiempo para una... Puedo hacer un... Es muy doloroso, es que hay padres muy pesados, ¿eh? Y hay mucho dolor por culpa de padres muy pesados. Yes. Tenemos tiempo para alguna pregunta más. Por aquí, por favor. Mi pregunta era para Kevin. Sí. Empiece porque creo que llevaba la mano levantada mucho rato, sí. Era para Kevin, felicitarte por la ponencia, que me ha parecido preciosa. Y quería preguntarte pues dos pequeñas cosas. Una, ¿qué opinas sobre la meditación? Si puedes hablar un poco más de ella y sobre el papel que podemos hacer igual los fisioterapeutas, ¿no? Recomendándoles a los pacientes o que se empiecen un poco, ¿no? a conocerlo, y también sobre la importancia, si crees tú, sobre el sobre el conocimiento propio, el trabajar sobre el propio conocimiento en este ámbito del dolor crónico. El autoconocimiento, digamos, para el cuidador o para el paciente. Para el paciente. Buenas preguntas. Tú puedes echarme una mano, ¿eh? Bueno, la meditación, la mindfulness pueden ser una parte, digamos, de nuestras intervenciones, ¿no? Muchas veces pueden desempeñar un papel muy importante. Queremos que las personas, de manera muy concisa os lo digo, ¿no? Les pedimos que hagan mindfulness, bueno, o tenemos otro término técnico, para que se centren más en lo que les está pasando en el ahora, para ubicarlas en una mejor posición de cara a responder a su problema. Es decir, ser conscientes del impacto de las propias respuestas. Y, por cierto, no intentamos quitar completamente las respuestas al dolor. Eso no funciona, ¿no? Y eso es un poco, ahí donde puede ayudar un poco el mindfulness. Y de la misma manera, tampoco queremos que sean conscientes de las respuestas que no funcionan. Lo que queremos que sepan es que sepan son las oportunidades en implicarse en actividades importantes que a lo mejor les están pasando por delante, y si no les prestan atención, les va a pasar el tren, ¿no? Entonces, aprovechar un poco lo que funciona. Esa es un poco la médula de esta idea, ¿no? Y esto, para conseguir eso, pues hacemos un poquito de ejercicios formales de meditación y de mindfulness, escuchar voces relajantes del psicólogo, pero priorizamos estar con los ojos bien abiertos. Los fisioterapeutas, concretamente, durante el ejercicio les preguntan: ¿qué está pasando en tu cuerpo ahora mismo? ¿Qué percibes? ¿Qué es lo que te hace que hagas ahora más o menos ejercicio? Prestemos atención a esto, ¿no? Monitoricemos el impacto de esto. Es una especie de mindfulness de la vida real que quizás es más relevante que la de los ojos cerrados, por así decirlo, ¿no? Y en cuanto al autoconocimiento, pues me cuesta abordar este tema o decir mucho sin saber más. Pero idealmente queremos intentar que los pacientes se conviertan en sus propios cuidadoras de alguna manera, y en ese sentido el autoconocimiento puede ser pertinente. Yo, como psicólogo clínico, cuando un paciente me dice que, bueno, me va bien, mi vida está funcionando, el otro día te oí que me contabas, que te oía tu voz en mi cabeza y no estoy loco, ¿eh? Bueno, parece que me indica a mí que es el momento de que ellos ya pueden tomar las riendas
Y si hay cosas, es fantástico cuando te dicen, creo que ya no necesito volver. Yo creo que ese tipo de autoconocimiento, de conciencia o percepción propia de lo que funciona, de lo que no funciona, seguramente está un poco es una cuestión medular, nuclear en estos planteamientos. Gracias. Solamente un comentario con respecto a la mindfulness. Yo me ha tocado hacer, como otras cosas, mindfulness, y por un lado he tenido pacientes con dolor crónico severísimo y completamente agobiados, preocupados, utilizando todos los recursos para quitarse el dolor, lo cual es contraproducente, como ha contado Kevin Bowles, y haciendo meditación todo el día, y todo el día haciendo mindfulness. Y otros pacientes que en clínicas del dolor, en varias clínicas del dolor que he estado, todos hacían ejercicios de mindfulness. Y muchos de ellos seguían una vida miserable, seguían discapacitados. No, es que yo hago mindfulness. Y realmente no se produce ningún cambio. Entonces, lo que no se puede hoy en día es descontextualizar una estrategia. ACT, Kabat-Zinn y el sistema de mindfulness es un complemento, una estrategia, pero simplemente hacer meditación, simplemente hacer mindfulness no implica curación del dolor crónico. Es solo una estrategia que puede ser útil en algunos pacientes. Pues si me permites enganchar un poco con tu argumento, ¿no? Aquí se ha hablado, perdón por la mención al conductismo de Skinner que voy a hacer ahora brevemente. Skinner dijo que habló del propósito, no del funcionamiento. Como ha dicho Rafa hace un momento, ¿no? Si los individuos están haciendo meditación y mindfulness o lo que sean, solamente con el propósito de reducir el dolor crónico, eso no va a funcionar bien. Pero si lo hacen con el propósito de tener una experiencia, una vida más vital, un compromiso más activo, eso tiene más sentido, ¿no? Ahí es cuando podemos utilizarlo, ¿no? Y da la sensación de que eso sí que ayuda en ese contexto, ayuda. Yo creo que lo que pasa es que no hemos sacado la parte de la mindfulness y la hemos puesto a prueba de manera aislada, ¿no? Sabemos que mindfulness, pues, puede conducir a efectos transitorios en situaciones crónicas, y mi hipótesis en este sentido es que, por esta transitoriedad, es que no está acoplada con la terapia de rehabilitación conductual, ¿no? Porque el objetivo es que su conducta sea funcional y en el futuro. Muy breve, si es un minuto. Vale, yo hoy hablo como paciente. Me ha encantado lo que ha dicho Rafael Torres. Yo llevo 2 años y medio con un dolor crónico que se ha cargado mi vida, no tengo trabajo, que me han intoxicado, que he tenido 20 diagnósticos, que tomo los opiáceos, que es todo tal cual lo ha descrito él, que no hay coordinación entre los médicos. Ya no sé si estará hoy por aquí mi fisio, 1 año y medio, osteopatía, tomo los opiáceos, tengo valores porque tengo 2 hijos por lo que luchar y quiero ser madre. He tomado también contacto con el mindfulness y así conozco a muchísima gente que está bastante peor que yo. Quiero decir, no pierdo la esperanza, pero ¿qué hago yo? Por ejemplo, me preocupa el tema de los opioides. Dejo de tomarlos, los cambio por paracetamol, porque la verdad es que no curan. Yo llevo 2 años y medio enganchada, no quitan el dolor, al menos el dolor neuropático no. Entonces, mi pregunta es, ¿qué hago? Ya he probado esas terapias, ya he hecho. ¿Qué solución, qué se puede hacer contra el dolor? Intentas no luchar con el dolor, ser madre, hacer fuerza para salir, todo eso está genial, pero no he sacado una conclusión de cómo yo cambiar mi vida, qué hacer para cambiar mi vida. No sé si alguno de los dos lo sabe. Si hay una fórmula mágica, seguro que ayudaría a mucha gente de mi asociación y a mucha gente con dolor crónico.
Te agradezco que tu intervención. Me gustaría tener esa panacea, esa receta mágica, y si la tuviera os la contaría inmediatamente. Cualquier respuesta que dé, pues que deba ser imprecisa de un modo u otro, ¿no? E insuficiente. La manera en que yo entiendo esto de vivir con el dolor crónico es que es muy difícil, es increíblemente difícil, y es un entorno de tratamiento que cuesta entrar en él con profundidad, pero quizás sugeriría que pensaréis en lo que estáis haciendo y discriminéis entre lo que os ayuda y lo que no os está ayudando a vivir de la manera en que queréis vivir, cosas que os importan y que son relevantes. Bueno, has mencionado los opioides. Bueno, en este tipo de ambientes a veces criticamos mucho a los opioides, pero si no te están generando problemas, sedación, falta de concentración, etcétera, etcétera, entonces, bueno, quizás no son tan... Pero claro, también soy consciente de que como psicólogo, pues está el estreñimiento, no solemos hablar de ello. Entonces hay que valorar hasta qué punto te están ayudando o no te están ayudando. Entonces, si no tiene muchos efectos malos, pues a lo mejor no son problemáticos. Pero claro, si lo están generando, pues a lo mejor hay que hablar con el médico, cambiar de medicación, cambiar la pauta, ¿no? Otros tratamientos, los juzgaría de la misma forma. Todos tienen un peaje que pagar, ¿no? Todos ofrecen algunos beneficios. Entonces hay que hacer una valoración cuidadosa de los costes y de los beneficios, ¿no? Y ver la potencia de estos medios, hasta qué punto nos están ayudando. Y en ese sentido no hay respuestas sencillas, ¿no? Es un tema muy complejo, pero quizás la solución sería hacer más cosas de las que te mejoran y menos de las cosas que te están reteniendo, que no te están funcionando en el tratamiento. Hay también libros muy interesantes y os puedo hacer alguna recomendación también, ¿no? Como punto de partida. No sé si, por lo menos, si he podido responder mínimamente a lo que me preguntabas. Ciertamente, tú has sufrido en tus carnes lo que es la mala medicina en el tratamiento del dolor. Ya está. Como tú hay miles de mujeres con ese sufrimiento. Tienes solución. Busca una mano amiga, alguien que te ayude, pero tienes solución. El dolor crónico se puede curar. Es lo que te puedo decir. Muchísimas gracias a los ponentes. Un aplauso muy fuerte para ellos.